Bien, como ustedes saben, la gran mayoría de empresas, o más bien todas las empresas que manejen bases de datos que contengan datos personales están sujetas a una serie de obligaciones legales que muchas personas no conocen. Y para conversar sobre este tema estamos con Óscar Montezuma, socio de Montezuma y Porto Abogados, y con Pablo Kaplan, representante de Innova Advisory. Ellos nos van a explicar cuáles son estas obligaciones legales y cuáles son los procedimientos técnicos con los cuales cuentan las empresas para cumplirlas. Óscar, Pablo, ¿cómo están? Bienvenidos a Rumbo Económico. Óscar, empecemos contigo. Explícanos cuáles son estas obligaciones a las cuales están sujetas las empresas que manejan datos personales. Sí, básicamente lo que establece este marco normativo es que a partir de mayo del año pasado, cualquier empresa que utilice datos personales tiene que contar con el permiso previo del dueño del dato personal y además informarle qué cosa va a hacer con esos datos personales de manera bastante detallada y expresa, ¿no? Además, tiene que implementar medidas de seguridad técnicas en sus bases de datos, es decir, por ejemplo, no se puede en adelante tener bases de datos en Excel abiertas para todo el mundo, para que todo el mundo acceda, sino tienen que estar bajo determinados protocolos de seguridad. Y además establecen ciertos derechos que van a tener los dueños del dato personal para recurrir a las empresas y, por ejemplo, decirles, quiero saber qué información mía tienes, y eso va a tener que ser respondido en un plazo determinado. Es decir, las empresas van a tener que tener canales de atención de este tipo de requerimientos por parte de los titulares de datos. ¿Estas bases de datos pueden ser de acceso abierto a cualquier empleado de la empresa? No, la idea es que estén siempre bajo determinados protocolos de seguridad, ¿no? Y con determinados accesos que se tienen que habilitar según lo establece la propia norma también. Claro. Pablo, explícanos un poco el tema técnico. ¿Cómo hace una empresa para proteger estas bases de datos y para cumplir con estas disposiciones legales? A ver, básicamente la empresa lo que tiene que hacer es un proceso de cumplimiento en el que digamos, es relativamente, digamos, tiene su complejidad, pero es relativamente sencillo, en el que tiene que identificar estas bases de datos porque en general están atomizadas por la compañía para poder, digamos, para poder mapearlas, entender cuál es el ciclo de vida de estos datos, cómo la recolecto, a dónde la almaceno, quién la usa, quiénes de la organización la usan. Y por último lo que tiene que hacer es evaluar una serie de parámetros de seguridad que tienen que ver con temas legales, temas informáticos, para poder determinar qué nivel de seguridad tiene esos datos que yo estoy administrando, claro, como mencionaba Óscar, que me han delegado para administrar. Ajá. Digamos, yo me imagino que, por ejemplo, si se trata de la operación de un banco, si bien es una operación muy compleja, probablemente el banco cuenta con la tecnología y con la asesoría para manejar estas bases de datos bajo las disposiciones legales. Pero imagínense que yo soy una pequeña empresa, ¿no? Y que, no sé, a lo mejor hago transacciones por internet y a raíz de eso, pues, tengo un montón de información como emails, correos electrónicos, quizás cuentas, quizás tarjetas de crédito de las personas. ¿Qué cosas tengo que saber yo, tanto técnicas como legales, para cumplir con estas disposiciones? ¿Cómo sé que no estoy incumpliendo la ley? Bueno, lo importante justamente es determinar que en el momento de la recopilación tú tienes que pensar que cada vez que recopilas datos personales, cualquiera sea la empresa, sea grande o pequeña, tienes que tener ese permiso previo del dueño del dato, ¿no? E informarle con todo detalle, ok, por ejemplo, yo voy a captar información a través de mi página web porque quiero luego hacer campañas de publicidad para, digamos, publicitar mis productos a esa persona. Digamos, en esta información sobre términos y condiciones que generalmente aparece en una página web, ¿no?, que uno tiene que aceptar, ahí yo tengo que poner todos esos detalles. Exacto, todos los detalles relacionados con el uso de esa información que tú estás captando y para qué la vas a utilizar. ¿No? Por ejemplo, incluso si la vas a transferir luego a terceros, porque puede ser que tú esa base la quieras enriquecer con información de otras empresas. Esas transferencias que implican que la base de datos salga de tu control y pase a un tercero, también tiene que estar esa información, el dueño del dato tiene que estar advertido de ese uso que se le va a dar. O sea, es posible cuando yo pongo, digamos, acepto, porque lo que generalmente sucede es que aparecen, ¿no?, estos avisos, la verdad es que nadie los lee, todo el mundo pone acepto, y yo puedo estar aceptando que utilicen esa información para transferirla a terceros. Exacto. Podría pasar, ¿no? Y es legal. Exacto. Ya, exacto. Ok. Y luego, Óscar, tú señalaste que las empresas no pueden tener esta información, por ejemplo, en un Excel, en los servidores de la compañía. Pablo, quizás nos puedes explicar entonces
¿cuáles son las herramientas a través de las cuales se deben manejar estas bases de datos? Básicamente, digamos, no es que no lo pueden tener hoy en un Excel, sino que no lo pueden tener en un Excel sin ningún tipo de seguridad y sin ningún tipo de nivel de acceso. Entonces, lo que le está pidiendo hoy la ley es que uno tenga la información, sepa quién accede a esa información, a quiénes la utilizan dentro de la compañía, porque básicamente lo que yo estoy haciendo es administrando esa información que es de un tercero, digamos, que es de una persona. Ajá. Entonces, yo tengo que poder dar cuenta de cómo se utilizó en la compañía, quién accede, inclusive hay una diferenciación que hay datos sensibles que considera la normativa, en el cual... ¿Como por ejemplo cuál? Por ejemplo, temas de salud, por ejemplo, temas de raza, religión, condiciones políticas, gremiales. Ajá, digamos, la información que puede manejar una clínica o un seguro, ¿no? Una compañía de seguro. Exactamente. Entonces lo que me piden es que le dé trazabilidad a esa información. ¿Qué significa? Que significa que yo sepa quién ingresó esa información, cuándo ingresó y para qué ingresó. Y tenga identificadas a las personas y que no sea algo aleatorio y propiedad de todo el mundo y no tenga posibilidad de evaluar quién la tomó. De acuerdo. Ahora, Oscar, ¿esto realmente es una obligación que alguien la vigile en la práctica o es letra muerta? O sea, las empresas deben estar preocupadas de que si no cumplen con esto les puede caer una multa porque alguien los está fiscalizando, o más bien se deja a la buena fe de las empresas. No, efectivamente existe una autoridad que es la Autoridad Nacional de Datos Personales, que está bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, y que va a ser la encargada de fiscalizar esta norma y puede imponer multas de hasta 100 UITs por el incumplimiento de estas medidas. ¿Cuánto es 100 UITs más o menos? 380.000 soles. Ya, o sea, sí, pues es plata. Son montos significativos y lo importante justamente es que esto tiene que ser abordado, o sea, la norma ya está en vigencia, y tiene que ser abordado desde las dos perspectivas, ¿no? Desde aspectos técnicos y aspectos legales también, porque la norma tiene estos dos componentes muy importantes que son relevantes para las empresas. Claro. ¿Esta autoridad hace fiscalizaciones aleatorias o tiene que esperar la denuncia de algún usuario que sienta que sus datos no están siendo bien manejados? ¿Qué es lo que tienen que esperar las empresas? El primer paso es reclamar ante la empresa. Ya. Si es que hay algún uso de la información, por ejemplo, si yo empiezo a recibir llamadas telefónicas digamos, informándome sobre productos que yo no he autorizado, yo puedo recurrir a la empresa. Si la empresa no satisface mi reclamo, yo recurro a la autoridad y se inicia un procedimiento de tutela, ¿no? De acuerdo, perfecto. Oscar, Pablo, se los agradezco mucho. Gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias, Enrique. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.